Bueno, Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. Buenas noches, Adrián. Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros una vez más. Bueno, como en televisión y en radio lo que solemos decir es que lo primero es lo último. Y lo último que nos ha llegado nos llega de la Fiscalía Europea. Y en eso está usted al corriente, ¿eh? La Fiscalía Europea ya investiga por malversación los contratos de Armengol, en su día presidenta de Baleares, hoy presidenta del Congreso, y de Víctor Torres, en su día presidente de Canarias y hoy ministro de Administraciones Territoriales del gobierno de Sánchez. Esos contratos con la trama de Koldo. ¿Qué sabe al respecto? Bueno, lo primero que te puedo contar es que nosotros lo denunciamos a la Fiscalía en cuanto supimos que podía haber fondos europeos involucrados en el escándalo de las mascarillas fake. Y mi compañera Susana Solís y Eva María Popcheva remitieron una denuncia a la Fiscalía la semana pasada diciendo que había indicios de que podría haberse malversado fondos europeos para esta trama, que ya no es el caso Koldo, yo ya le llamo el caso PSOE. Y efectivamente la Fiscalía ha puesto el guante también de una denuncia de un particular y ahora lo que hace es iniciar una investigación paralela a la de la Audiencia Nacional. La Fiscalía Europea, para que todos lo entendamos, es un organismo que busca el descalificación y que se dedica a investigar única y exclusivamente casos de malversación de fondos europeos que puedan tener consecuencias penales. Por lo tanto, si la Fiscalía ha recogido el guante, significa que puede haber, que puedan ver en el futuro una pena de cárcel para quien haya, en el caso de que se confirme, utilizado fondos europeos pues para comprar mascarillas durante la pandemia. Claro, es que lo que está acreditado, Adrián, es que en el caso de Baleares los 3,7 millones de euros pagados a la trama de las mascarillas de Koldo y compañía, o la trama esta del PSOE, pues se pagaron con fondos de la Unión Europea. Se los endosó la señora Armengol, como presidenta entonces del gobierno de Baleares, los endosó a fondos europeos. O sea que es dinero. Los endosó cuando yo sabía que eran mascarillas, primero, que no eran las adecuadas. Claro. Mascarillas que necesitaban los servicios sanitarios en una época tan complicada. Y no solo eso, sino que se lo endosó meses después y que luego lo que hizo con esas cajas es dejarlos en un sótano sin utilizar y sin darle salida porque obviamente eran inutilizables. Pintan realmente mal. Y no solo el caso de Baleares, hay que ver también muy de cerca el caso de las Islas Canarias, que claro, es un montante que triplica el de las Islas Baleares y que también parece que haya seguido el mismo modus operandi. En el de las Islas Canarias estamos hablando de 12 y pico millones de euros, que se habrían pagado efectivamente con cargo a fondos europeos. Y entre de esos 12 y pico millones de euros, pues hombre, hay 4, por ejemplo, que desaparecieron, en el llamado caso Mascarillas. Se pagaron a una empresa automovilística que al parecer tenía, bueno, concesionaria de coche, lo que sea, que se encargó de traer unas mascarillas que nunca aparecieron, pero le pagaron 4 millones de euros de esos fondos europeos. Y también en el caso de la trama, con Koldo también se pagaron otros tantos millones, y algunas de esas mascarillas eran también inadecuadas, no cumplían con los estándares de sanidad para poder utilizarse especialmente por parte de los sanitarios, para protegerse. Lo que es increíble es que Bruselas, las instituciones europeas, ahora la Fiscalía Europea, hay solo 3 elementos que ellos tienen que entrar en troma en cualquier Estado miembro si ve que hay violaciones de 3 elementos. El primero y más grave es el Estado de Derecho, que no hace falta que aquí discutamos cómo estamos con el Estado de Derecho en España por la ley de amnistía. El segundo es la injerencia de terceros países en democracias europeas. Lo que hemos visto hace poquito con el caso de Puigdemont y la resolución del Parlamento Europeo y la instrucción abierta sobre posibles vínculos con el régimen de Putin. Y el tercero es malversación de fondos europeos. Es decir, ahora mismo España está en el centro del debate de Bruselas porque justamente ha hecho tic en los 3 elementos que la Comisión y las instituciones europeas entran sí o sí en los asuntos internos de un Estado miembro. Realmente estamos, no nosotros, el Gobierno lo que está haciendo es arrastrar la imagen de España por el suelo en todo el mundo. Bueno, ¿qué tiempo tardará la Fiscalía Europea en concluir su investigación? ¿Se sabe? Es difícil saber, y además la Fiscalía Europea es un organismo de nueva cuña, entonces tampoco tenemos muchísima información o ejemplos para decir cuánto puede tardar. Lo que sí te puedo decir es que siempre que hay una investigación abierta en un tribunal nacional, en este caso la Audiencia Nacional, de malversación de fondos europeos, sigue una línea de investigación y lo que hace la Fiscalía Europea es seguir esa línea de investigación de manera paralela, que no significa que sea contrapuesta. Luego al final tiene de esto que hablar los dos tribunales, o las 2 fiscalías, mejor dicho, y poner en común la información que ellos saben. Pero van a trabajar de manera paralela y el tiempo es difícil de decir. Y luego, que sospecho que estos no van a ser los 2 últimos casos que vamos a ver, por desgracia, en los próximos días o semanas.
Sí, sí, hay también otros casos que afectan al Ministerio de Sanidad, son muchos millones los que se destinaron para la compra de material sanitario y también hay otras investigaciones en curso, lógicamente, que querrán aclararse. Bueno, Adrián, le pregunto ahora por el asunto de la Comisión de Venecia y ese borrador que se filtra por parte del Gobierno, según el señor Bolaños, partidario o favorable a la amnistía que va a concederle esta semana Sánchez al delincuente Puigdemont. Esto me imagino que también allí habrá, en fin, sorprendido, ¿no? Primero por instrumentalizar o manipular un borrador y por otro porque se hace uso de un borrador que no deja de ser eso, un simple borrador, o sea que no estamos hablando de la conclusión definitiva y que no se tiene nada que ver con lo que hasta ahora estábamos leyendo. Bueno, lo que nos confirma que haya filtrado el borrador desde el Gobierno el viernes a última hora son dos cosas. Primero, que ya tiene un acuerdo para dar la amnistía, para dar la impunidad por 7 votos al señor Puigdemont y a sus compañeros en el golpe constitucional del... Esto nos confirma. Veremos a ver cómo es el texto. Cuando el texto lo veamos, emitiremos las denuncias pertinentes en Bruselas. Y la segunda cosa que nos confirma es que están desesperados. Es decir, necesitaban decir que internacionalmente había alguien que avalaba de alguna manera la amnistía. Lo que yo no entiendo del señor Bolaños, o que lo haya filtrado, es si se pensaban que no nos íbamos a leer. Y luego, lo que tú muy bien has explicado, es un borrador. ¿Cómo funciona la Comisión de Venecia? La Comisión de Venecia es un órgano consultivo. Lo que él diga no es ley, simplemente da una opinión jurídica sobre textos o leyes en curso, como es el caso de la ley de amnistía o de impunidad. Y además lo que hace es, a petición, en este caso ha sido el Senado, lo que ha hecho es enviar el borrador para que las partes le devuelvan observaciones. Y no es hasta el 15 y 16 de marzo que la Comisión de Venecia se volverá a reunir con esas observaciones y publicará un texto definitivo. ¿Qué pasa con la filtración? Yo esta misma mañana he escrito un correo a la secretaria general de la Comisión de Venecia, a quien obviamente conozco, y le he dicho lo que le he denunciado lo que hemos visto del Gobierno filtrando el borrador, que esto lo primero que hace es romper el principio de confianza entre el Gobierno español y el Consejo de Europa. Claro. Es decir, un organismo internacional más, que el Gobierno lo que hace es dejar por los suelos el buen nombre de nuestro país. Y segundo, que ahora mismo, ¿cómo va a continuar este intercambio de pareceres con una parte que se dedica a hacer filtraciones interesadas y además miente sobre ellas? Porque luego, si lees el borrador, a partir del artículo 85, es clarísimo lo que dice. Se necesita una reforma constitucional, no aprueba que sea un método de urgencia esta tramitación, porque lo que está evitando, con que sea una proposición de ley, es que el Consejo de Estado, por ejemplo, no pueda emitir una opinión. Considera que la profunda división que ha generado esta ley de la amnistía, ya no solo en la sociedad española, sino en el mundo judicial, en la sociedad civil y en la academia, lo que hace es hacer pensar que tal vez no sea una buena ley que llevar adelante, eso lo dicen específicamente en el artículo 94, es decir, es un borrador que incluso ellos intentando decir que avalaba algo, cuando lo lees con un poquito de tiempo, avala todo lo contrario. Y vamos a ver el texto final después de esta conferencia absoluta de la confianza del Gobierno con el Consejo de Europa. Es que de verdad es una cosa de no creer. En el mundo internacional, un país, un gobierno serio, no hace estas cosas. Pero claro, si conserva la filtración interesada del borrador, para mí, bueno, creo que para todos, ¿no? Lo más grave es en fin, lo que hace el ministro de Justicia, que es mentir, pero mentir de forma descarada y manipular un informe, o sea, que es un borrador en definitiva, en función de los intereses del Gobierno, para decir todo lo contrario de lo que en el fondo dice ese borrador. Y él lo utiliza para decir, avalada la amnistía por la Comisión de Venecia, que inmediatamente replican sus terminales mediáticas en portadas de los diarios sanchistas y en otros medios. Claro, que es lo que buscaba el señor Bolaños. Lo cambiaron. El sábado por la mañana, los medios que replicaron de manera inmediata lo que dijo el señor Bolaños, cosa que no era cierto cuando leías el borrador, hicieron, me imagino, titular antes que leer el texto, porque tenían que el Gobierno decir la verdad. Cuando leen el texto, si os acordáis, el sábado esos mismos medios no tenían esos titulares. Claro. Por lo menos en sus webs. ¿Por qué? Porque habían leído el texto y sabían que el Gobierno había... Claro. Es decir, están en un momento de desesperación tal que lo que nos está... lo que estamos viendo, lo que estamos ahora mismo viviendo los ciudadanos españoles es el colapso del Gobierno en directo. Ahora hay que ver qué les van a dar esa semana con esa lenta impunidad. Hasta dónde va a llegar el choque institucional con la Comisión Europea, hasta dónde va a llegar a partir de que se apruebe la ley de amnistía, si se aprueba, que yo tengo mis dudas, el choque con la justicia. Es decir, lo que estamos viendo es la punta del iceberg de una situación complicada, pero de un colapso en vivo de un gobierno y de un presidente, el señor Sánchez, que está huyendo hacia adelante y que va a acabar cayéndose por el...
Pues Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos y presidente de la Asociación Jurídica de Asuntos Jurídicos, del Parlamento Europeo. Gracias y buenas noches, Adrián. Gracias a vosotros, como siempre. Buenas noches. Buenas noches.